Y muchas gracias y vamos a empezar con un tema muy interesante. Vamos a hablar solamente de los primeros versículos de Isaías 2, los primeros versículos nada más, pero los vamos a comparar con los versículos del mismo tema en el libro de Miqueas, Mijá, y vamos a hablar y mostrar otros versículos, y tengo preparada una sorpresa también, no solamente la música. Ya saben que me gusta ponerle la música que tiene palabras, de versículos bíblicos, pero también vamos a ver algunos sitios en Jerusalén, que están relacionados con este versículo: convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Y en hebreo se dice, y yo quisiera que todos repitan, pero con micrófonos cerrados, ¿sí? Si pueden repetir conmigo el versículo en hebreo. וחיטטו חרבותם לעיתים. Entonces voy a leer otra vez, ¿sí? וחיטטו חרבותם לעיתים, y ahora la palabra larga, וחניתותיהם למזמרות. Janitotehem significa sus lanzas, ¿sí? Con la I inclusive, la conjunción. Entonces esto lo vamos a hacer más adelante, otra vez. Si quieren volver a escuchar y después empezamos. וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. Y entonces, un segundo más porque veo gente que acaba de llegar. No quiero que estén sin micrófono. Bien. En el primer capítulo, primer versículo, tenemos datos acerca del profeta Yeshayahu. Y dice, חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. Está la lista de los reyes de Judá, Yehuda, que en sus tiempos, en tiempos de su reinado o reino, el Yeshayahu profetizó. Tenemos abajo las fechas. Uzías, entre 745 a 735 antes de la era común, posiblemente en tiempo de su reino. Ustedes ven, Isaías empezó en 733, y hay versículos que dicen que fue en su reino, en una enfermedad que tenía. Y el último, el primero, era en hebreo Uziyahu. Este es el primero, Uzías, el primero. Y el último, Yehizkiyahu, de 726 a 696 antes de la era común. Entonces, los años, las fechas son más o menos exactas. Saben que hay diferentes formas de calcular, de historiadores, investigadores académicos de la Biblia, si son tradicionales, si cuentan, cómo cuentan los años. Más o menos es así,
733 a 700 o 701 antes de la era común, para que estemos ubicados en la época. Nada más como introducción. Sabemos que Isaías estaba muy involucrado en la política, estaba llegado a los reyes y aunque sus consejos al rey Xisquiau no ayudaron, y el rey sí se rebeló contra los reyes de Asiria, contra Sargón y Sanherib, y entonces Sanherib vino para conquistar a Jerusalén, pero Yeshayahu se involucró y Sanherib salió volando, se huyó rápidamente con su ejército y Jerusalén se salvó. Este es el trasfondo, podemos decir. Este es el trasfondo histórico. Tengo aquí todos los versículos de los cuales vamos a hablar hoy. Son 4 versículos. Este es el texto en hebreo y después está todo el texto en español. René, te quería pedir si me puedes acompañar y leerlo en español. Yo lo voy a leer en hebreo. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלם, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלם. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. René. Sí, pero no aparece la parte de español. Sí. Ya aparece. Isaías 1. Palabra. No. Bueno, error mío, lo voy a corregir. Tú sigues leyendo. Palabra que dio Isaías, hijo de Amós, en lo concerniente a Judá y Jerusalén. Y ocurrirá al fin de los días que la montaña de la casa del Eterno será como la cumbre de las montañas, y exaltada será sobre las colinas, y todas las naciones fluirán hacia ella. Y vendrán muchos pueblos que dirán, venid, subamos a la montaña del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus senderos, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Eterno desde Jerusalén. Juzgará entre las naciones y servirá de caudillo para muchos pueblos, los cuales convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ninguna nación levantará espada contra otra nación, ni aprenderán más la guerra. Nada. Ahora vamos a hablar de el primer versículo, el segundo versículo, perdón, del término Aharit Hayamim, que según la Biblia hebrea es Aharit Hayamim, y voy a traer opiniones de varios sitios. Empezamos con Deuteronomio y seguimos con Joel y después con Jeremías. Quería saber si hay alguien más que me quiera acompañar en la lectura, entonces pueden levantar las manos y cada lámina vamos a hacerlo. Vilma, si quieres acompañarme en esta lectura, ¿puedes abrir el micrófono? Hoy empiezo del final de la lista. Sí, Vilma Marín. Sí, escucho.
Sí, te escucho a ti también. Buenas tardes. Puedes cerrar y abrir cuando yo termino de leer en hebreo. ¿Sí? Y en la siguiente, San Juana Flores. Y en la tercera oportunidad es Sidín, José Sidín. Bueno, vamos a ver. Dice en Deuteronomio, estamos hablando del término Aharit Hayamim, al fin de los días. Traducción literal, tomada de la traducción de Katzenelson, de la versión hebreo-español Sinaí. En Deuteronomio 5, versículo 8 dice, Ki anochi Adonai Elohecha, el Kana, poked avon avot al banim, ועל שילשים, ועל ריבעים לשונאי. Sí, Vilma. Shalom. Este versículo. Shalom, Marta. ¿Me escuchas? Shalom, shalom. Sí, ¿Me te escuchas? escucho. Deuteronomio. Sí, te escucho. Deuteronomio. Que yo soy, ¿qué leer yo? ¿Quién? Está hablando. Sí, Vilma. Vilma Marín, ¿no? Vilma Marín, sí. Ok. Gracias. El Deuteronomio 5, 8. Sí. Porque yo soy el Señor, tu Dios, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Toda rabá. Entonces, aquí entendemos que la Torah en Deuteronomio habla a tres generaciones. La persona está entre la generación de sus padres y la generación de sus hijos. Y posiblemente llegará a ver los hijos de sus hijos, la cuarta generación, pero estos casos no son tan frecuentes. Entonces ahora voy a leer el segundo versículo del libro de Joel. שמעו זאת הזקנים, הייתה זאת בימיכם, ואם בימי אבותיכם, עליה לבניכם ספרו, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר. Sí, Vilma Marín, otro versículo. Gracias, dice Joel 1, 2. Oí esto, ancianos. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Toda rabá. Entonces estamos, la idea es la misma. Hay 4 generaciones. Dor Aher acá es la cuarta generación. La misma idea. ¿Qué significa? Podemos decir hacia cuál futuro podían ver en aquellos tiempos. O si hablamos de nosotros, también es así. Vemos hacia los nietos y a veces a los bisnietos y recordamos a lo que aprendimos de nuestros padres. En esta lámina me acompañan, creo, ya no recuerdo, le pedí a San Juana Flores. Sí, si puedes abrir el micrófono, San Juana. Shalom, sí, shalom. Sí, te escucho. Yo voy a leer los 2 versículos seguidos y tú los versículos en español. Dice Jeremías, Irmiyahu, en el capítulo Kaf Gimel, Ba'acharit hayamim titbonenu ba'bina. Y dice Ezequiel, Yehezkel en hebreo, מימים רבים תפקד, באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב. Sí, San Juan, adelante. Jeremías 23:20. Al final de los días lo entenderéis cabalmente. Ezequiel 38:8. De aquí hay muchos días, serán visitados. Al cabo de los años vendrán al país,
salvado de la espada. תודה רבה. Entonces, estamos hablando en Irmiyahu, Jeremías, habla al final de los días, y cuando él habla en esa profecía, habla del final del dominio de Babilonia, cuyo dominio está previsto para 70 años. Más o menos es 70 años hasta una nueva generación. Y cuando habla Ezequiel de Aharit Hashanim, habla también acerca de la próxima generación. Estamos en una época, hablamos no según la perspectiva de los versículos que ha traído hasta ahora, hablamos no más que 70 años según estos versículos. Y ahora seguiremos leyendo. Sidin, sí, José Sidin, sí, muy bien. Yo voy a leer nada más el versículo 2 en hebreo y tú vas a leer nada más el 2. Lo de abajo lo vamos a ver en la próxima lámina. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית אדוני בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. Ok, Isaías 2:2. Y ocurrirá al fin de los días que la montaña de la casa del Eterno será como la cumbre de las montañas, y exaltada será sobre las colinas, y todas las naciones fluirán hacia ella. תודה רבה. Y ahora sí empezamos a las explicaciones más detalladas. Entonces, el término Aharit Hayamim, final de los días, ya lo determinamos según los versículos que hemos leído. Es una época del futuro y nosotros pensamos que están viendo 70 años adelante. Más bien la época de a lo mejor, de los bisnietos. Quiero que noten, por favor, la palabra que yo señalé en hebreo, har, harim, y el verbo naharu acá. El sonido de la G y de la Resh. Har, en hebreo no suena como en español, no es har, sino har de acá. Hay muchos sonidos guturales fuertes en estos 4 versículos de la profecía. Har, harim, naharu. Estos sonidos son impresionantes, en especial en todo lo que es poesía bíblica, y quería que ustedes pongan atención a estos sonidos. Pero además, cuando se habla que la montaña de la casa del Eterno estará en la cumbre de las montañas, está muy arriba, es el lugar más alto en el mundo. El lugar más alto donde está la casa del Dios bueno. La altura física tiene mucha importancia en la concepción o la forma de ver la importancia y la parte buena de Dios, porque el lugar más bajo es la muerte. Saben que el mar de Yam HaMelach, el mar de sal en hebreo, se llama mar muerto en hebreo y en muchos idiomas, porque su
lugar está mucho más bajo del nivel regular del mar, de un mar regular. Entonces, esta altura es muy significativa en la parte de la fe, en la concepción de la fe. Otra cosa, si la montaña es tan alta, las personas que tienen que venir, que van a venir de todas las naciones, tienen que subir para llegar allá. Tienen que subir para llegar a hacer un esfuerzo. Y si es una metáfora, entonces sí, hay que hacer un esfuerzo. Cuesta llegar a ese nivel para llegar a la casa de Dios. Cuesta el aprendizaje de la ley de Dios en este camino. Es un camino largo y arduo, no es un milagro. Esto es lo que quiere decir este versículo, que cuando leemos pensamos en una subida rápida, no, una subida fácil, no, será difícil. La palabra Naharu está relacionada con la misma raíz de la palabra Nahar, que en hebreo significa río. Nahar, que es río. Y el río está abajo, el río fluye abajo. Si uno quiere tomar agua, beber agua y está encima en una montaña, en un lugar alto, va bajando y para llegar al río, agua abajo, montañas arriba. Y aquí se habla, podemos decir, de ir contra la corriente. Si van a escuchar la palabra de Dios, si quieren ir a la casa de Dios, entonces van a tener que luchar contra la corriente. No es río abajo, es arriba en las montañas, pero estar ahí es como beber agua dulce de un río. Las palabras har y nahar tienen dos consonantes en común. Qué interesante. Y el símbolo y la metáfora aquí es subir para beber el agua, beber las palabras sabias de la Torah. Subir es un camino arduo. Más adelante, cuando habla en el mismo capítulo, habla el profeta a partir del versículo 12, habla de Yom Adonai, del Día del Eterno. Y entonces ahí la profecía está basada en bajar de altura a las montañas donde los idólatras solían poner sus altares y sacrificar a los ídolos, como hacían los cananeos. Bajar la altura de estos montes es expresión de anulación, aniquilación de la idolatría. Está relacionado con lo que estamos leyendo, pero hoy nos vamos a concentrar en 4 versículos importantísimos, nada más. Seguimos leyendo. José Siding, ¿me acompañas en la lectura de lo que está con letras oscuras, ¿sí? Con negritas? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. Adelante, José. Sí, Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos que dirán, venid, subamos a la montaña del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos,
y andaremos en su sendero, porque de Sión saldrá la ley y la palabra del Eterno desde Jerusalén. תודה רבה. Entonces vienen los pueblos y siguen y dicen, Lejú vena'ale el har Adonai. Lejú vena'ale. Es una llamada general, una llamada a todos en plural. Y son muchos pueblos. Todos van a ir a la casa del Dios de Jacob. Las leyes de la Torah son leyes universales, leyes contra idolatría, contra maldad, injusticia, crueldad, el sacrificio de los hijos de los niños al Molec, contra la costumbre de comer la carne del viva, acercarse más a la idea del hombre que fue creado en la imagen como de Dios. Nosotros una vez ya, o más que una vez, explicamos en la imagen de Dios como una sombra de Dios, en la parte espiritual que a un ser humano que trata de ser lo más cercano, estar lo más cerca a Dios. Entonces, Vayorenu midrachav. Vayorenu es un verbo que está relacionado con la palabra more. More es un guía. Algunos de ustedes que estudian con nosotros conocen la palabra more o morá porque es profesor o profesora. Tiene de la raíz viene de no solamente, no es enseñar, ¿sí? Sino guiar. Veyorenu midrachav. Nos enseñará. La traducción de Katzenelson aquí es muy, muy buena. Venelja beorjotav. Ir en su camino es hacer todo lo que dice la Torah. Y ahora las palabras Ki mitzion tetze Torah. Este versículo, esta parte del versículo, es como un lema, como un slogan, como lo que vemos hoy en la televisión, lo que oímos por la radio, esos cortos mensajes que nos quedan grabados. Así están grabadas esas palabras en la memoria. Ki mitzion tetze Torah, udvar Adonai miYerushalayim. La palabra Torah también está relacionada con more y el verbo vayorenu. Es enseñanza. Torah es ley y enseñanza. Cuando habla aquí, el profeta habla de Torah, fíjense con mucha precisión, se habla de Torah, de la ley del Señor. No habla de la ley de Moshe. Habla del Señor, o sea, estudiar o aprender o vivir exactamente según la palabra del Señor. Toda la humanidad tiene que escuchar esa palabra. La aniquilación, la destrucción de la idolatría va a ser total y es necesaria antes de que haya se pone fin a las guerras. Esta es como la antesala. Estudiar la Torah, ir en ese camino, vivir así, no va a haber más idolatría y entonces llegaremos a un mundo en el cual todos están de acuerdo, todos están con el mismo pensamiento, con la misma educación, porque se han educado
han estudiado, y cuando todos tienen un idioma común, entonces es el fin de las guerras. El fin de las guerras es ese famoso versículo con el cual nosotros abrimos esa conversación. Cuando dice acá, Bet Yaakov, Bet Elohei Yaakov, Bet Elohei Yaakov, la casa del Dios de Jacob, y más adelante va a decir, otra vez va a mencionar a Jacob en otras profecías. Es como si está llamando a los pueblos, pero está describiendo que van a ir muchos pueblos, pero está como llamando al pueblo de Israel que vaya primero y que así mostrará el camino a los otros pueblos. Hay el lema, podemos decir, el lema del, hablamos creo que la semana pasada o en la hora de la aula abierta, de los primeros judíos que llegaron de Yemen y de Europa Oriental a la tierra de Israel cuando estaba desolada. A partir del año 1881 empezaron a llegar los primeros judíos y había un grupo que se llamaba Beit Yaakov, que su lema era Beit Yaakov, la casa de Jacob, Lejú Venelja. En 1881 este versículo estaba en el trasfondo de la ideología de aquellas personas que dejaron Europa Oriental y Yemen y vinieron para fundar, para establecer los primeros, podemos decir, asentamientos, aldeas del pueblo judío en la tierra de Israel. Seguimos leyendo ejemplos de Deuteronomio y de Jeremías acerca de la misma, hablando de la misma idea. Hablando de la misma idea, quiero pedirle a ver quién más quiere leer antes que yo. Mariano Acevedo, Shalom Mariano, bienvenido. ¿Quieres leer todo en los versículos de Deuteronomio 4, por favor? Amén. Mirad, yo he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todo estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Toda Rabá. ¿Qué dicen los versículos en Deuteronomio? Ustedes recibieron leyes, estatutos, decretos, jukim u mishpatim, y el verbo enseñar vuelve y aparece. Aquí es limadeti. Y el que habla es Moisés, por supuesto. Y dice que cuando vuelven a su tierra, cuando llegan a su tierra, y van a
caminar en ese sendero, van a seguir los estatutos que han aprendido, que han recibido de Dios y de Moisés. Entonces, los demás pueblos oirán a los estatutos y van a darse cuenta que su Dios es un Dios grande, es el Dios más grande, es el único que tiene leyes y estatutos que son justos, como los que están en esta Torá. O sea, desde podemos decir, la idea de Isaías, de que los pueblos van a llegar todos a este punto, que van a estudiar y van a aprender y van a caminar en la vida según los estatutos del Señor. Esa idea es una idea antigua, no es algo nuevo que el profeta en este momento se le ocurrió. Está basada en una tradición antigua del pueblo. Y viene un versículo de Yirmiyahu Nun Aleph, Jeremías 51. María Mercedes, por favor, ¿me puedes acompañar en la lectura? Dice el profeta, el Yoshvei Babel, habla a los habitantes de Babilonia y quiere demostrar la suprema posición del Dios que creó a todo lo que hay en este mundo. Dios creador. Ose eretz bechocho, מכין תבל בחוכמתו ובתבונתו נטע שמיים. נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפסל, כי שקר נזקו ולא רוח בם. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא ושבט נחלתו, אדוני צבאות שמו. María Mercedes, adelante. Shalom, eres Malca, un poquito ronca y disculpa que no contestar enseguida, lo que pasa es que estoy estrenando computadora y como es laptop, entonces se me dificulta un poquito mover el mouse, disculpen. Dice Jeremías 51, sobre los habitantes de Babilonia. El que hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría, expandió los cielos con inteligencia. Todo hombre que carece de conocimiento es considerado como embrutecido. Todo orfebre es avergonzado por la imagen labrada. Su imagen fundida es falsa y no hay aliento en ella. La porción de Jacob no es como aquellas, porque él es el primero de todas las cosas, e Israel es la tribu de su heredad. Eterno de los ejércitos es su nombre. Que te mejore. Gracias, entonces, el mismo consejo que me has dado todo el tiempo, te lo devuelvo ahora. Sí, el consejo, ¿saben todos? El medicamento de la abuela, té con limón y miel, bueno, eso es. Sí. Gracias, Un abrazo, Marca. Te bendiga. Shalom, Shabbat Shalom, aprovecho, hijo de esto, porque también viene ya. Jodesh Adar. Y tenemos dos, qué gran felicidad. Shalom. Oh, shalom, shalom. Entonces, dos puntos que voy a volver a mencionar brevemente. Dios el creador y la aniquilación. En cierto momento no va a haber más idolatría porque son estatuas hechas por un hombre, mientras que nosotros estamos hablando del Dios creador, Adonai Tsevaot Shemo. Seguimos con la segunda parte, que es la final de la profecía de Yeshayahu. Y me vas a acompañar en español, don Pedro, por favor. Prepárate con el micrófono y todo cuando yo termino de leer en hebreo. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים
וכיתתו חרבותם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. Sí, don Pedro, adelante. Sí. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. תודה רבה. Hágase. Primero algo muy general, si ustedes notan, pueden notar que la palabra guerra no está aquí, la palabra guerra, milchama, pero no está la palabra shalom, una palabra que todos conocen, shalom, que es paz. No aparece ni acá ni en los versículos anteriores que hemos leído. Es interesante porque el versículo 4 empieza con juicio, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים. Es un juicio o es una, podemos decir, a partir del estudio que han estudiado todos, el estudio de la ley de Dios, entonces hay un juicio, hay juicio justo, hay justicia en todo el mundo, entre todos los pueblos. Y ahora venimos al versículo que hemos dicho antes, donde se habla de la destrucción completa de las armas y de las mismas armas convertirlas en lanzas, en arados y hoces, las espadas en arados, las lanzas en hoces. Nosotros es símbolo de paz, pero se usa las palabras, las mismas palabras, las usa más adelante el profeta Joel. Fíjense acá, Joel, en capítulo 4, cuando él llama a la gente a prepararse para una guerra, dice las mismas palabras pero al revés. Kotu itechem lacharavot umazmerotechem lirmachim. Forjad vuestras rejas de arado en espadas y vuestras hoces en lanzas. Es la idea contraria, ¿verdad? Y nosotros también encontramos, porque esa idea de algo común, algo que une los instrumentos de la guerra y los instrumentos de la paz. Usamos el hierro o el acero para estos instrumentos. Utilizamos lo mismo para la paz y para la guerra. Y nosotros leemos en 1 Samuel 13 que durante mucho tiempo, en la época de los filisteos, en la época del principio de la época toda la época de los jueces, de Samuel, inclusive en la época del rey Shaul, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, no había herreros en toda la tierra de Israel, כי אמרו הפלישתים, porque dijeron los filisteos, פן יעשו העברים חרב או חנית, para que los herreros no se hagan espadas o lanzas, los herreros hebreos. Entonces, el juego está siempre entre espadas o arados. ¿Qué hacemos si conseguimos un poco de hierro? ¿Espada o arado? ¿Qué hacemos? ¿Lanzas o hoces? Y depende de la época, si es la realidad, la defensa, se hacen armas. Y si es para la paz,
hacia la paz, entonces hoces y arados para trabajar la tierra. Las armas liquidan la vida. Las hoces edifican vida, hacen vida, reviven la naturaleza y reviven al hombre. Hay una contradicción interesante y hay que tenerlo siempre en mente. Aquí, como dije antes, no está la palabra shalom, la palabra paz. Hay un proceso hacia la paz. Y el proceso hacia la paz es estudiar la Torah, la ley de Dios, la palabra del Señor, y como resultado se van a terminar las guerras. La expresión Goy el Goy, esta expresión que acabamos de leer, Goy el Goy, aparece también en profecía de Irmías o de Jeremías, y dice, כה אמר אדוני צבאות, הנה רעה יוצאת מגוי אל גוי, ושר גדול יאור מירכתי ארץ. He aquí que el mal irá de nación a nación, y se levantará una gran tormenta desde los lugares más remotos de la tierra. También esta expresión es posible usarla para la paz y para la guerra. Aquí está nada más lo negativo, pero no se menciona en forma positiva la paz. Y entonces yo les traje a ustedes ciertas palabras nada más de una canción que se llama Tefilat Hayeladim, el rezo o la plegaria de los niños. Los niños oran por la paz. La traducción es mía. Aquí están las palabras que voy a enviar, que van a poder escuchar en hebreo también, ¿sí? Y dicen en general, pero van a escuchar este versículo ahí también. Este versículo el cual estuvimos repitiendo tanto, que es el título del webinario de Shipetu Charvotam Leitim, Vachanitotehem Lamazmerot, lo van a escuchar también cuando pongo la canción. Oran los niños por la paz, de aquí seguiremos a pesar de lo que ha pasado. Nunca es demasiado tarde para hacer la paz. Al final de las guerras, a través de las lágrimas, la mano, estrechamos la mano y buscamos otra mano que hará la paz. Entonces, vamos a ver, como siempre, les voy a enviar también el contacto, ¿sí? De cómo llegar y tenerlo, guardarlo para ustedes, ¿sí? Un segundo, lo voy a tratar de poner. Hay varias canciones que incluyen esas palabras y están todos en contexto de canciones para la paz. Esa es solamente una. 2 he puesto en mi página de Facebook.
מלחמות. Ajá. Yes. גוחר ולא ילמדו עוד מלחמה. מלחמות. Bien, según lo que pude leer en sus reacciones, les gustó la canción, ¿verdad? Y escucharon, por supuesto, las palabras que se repiten en la profecía de Miqueas. Lo que es igual está aquí en versículos 1 y 2. Y aquí está el mismo versículo. וכתתו חרבותיהם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדון עוד מלחמה. Pero Miqueas sí tiene una parte más. Miqueas sí habla de la paz, aunque no menciona la palabra paz, pero describe el ideal de la paz, la tranquilidad. Y dice, וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד, כפי אדוני צבאות דיבר. Cada hombre se sentará bajo su vid y bajo su higuera, y nadie le asustará, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha dicho. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם Adonai Eloheinu לעולם ועד. Y aquí hay una diferencia de la idea de Isaías, porque dice Miqueas, si todos los pueblos andan cada cual en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del eterno Dios nuestro para siempre. Aún al final de los días, con la idea de Mijá, hay una diferencia entre los dioses de los pueblos y el Dios de Israel. Mientras que las palabras de Yeshayahu, todos van a tener la misma fe, todos van a creer en el Dios creador. Estas palabras de las profecías que hablan de las armas y de dejar de terminar con las guerras,
estas palabras están reflejadas en Israel en varias formas en la vida diaria. En varias ciudades hay estatuas, obras de arte de famosos artistas que usaron armas para convertir armas en arados, en hoces, quieren representar esa idea. En la ciudad de Rishon LeZion, en otras ciudades, hay obras famosas, pero no puedo traer estas fotografías sin permiso, están protegidas las fotografías. Lo que sí les traje es el santuario del libro en Jerusalén, en Jerusalén. Tiene una cúpula blanca. La cúpula blanca representa, por supuesto, la paz, pero su forma es como la tapa de los jarones donde se han encontrado tesoros arqueológicos como, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto. Así se ve la parte superior del jarón. El muro de basalto negro viene a representar o representa el contrario al blanco. Podemos decir las fuerzas del mal, podemos decir las guerras, la paz, el concepto de la paz es blanco y de la guerra es negro, para no olvidar a la gente que se ha perdido en esas guerras. La vista general es esta. El muro está un poco lejos, ustedes ven, y aquí está la cúpula. Hay otra importante obra de arte en la Biblioteca Nacional que se llama Beit Hasfarim Leumi, la Casa Nacional de los Libros. Somos el pueblo del libro y le damos mucha importancia a los libros antiguos y los queremos conservar. Entonces, en este lugar hay una ventana enorme de tamaño de 6 metros en la entrada. La Biblioteca Nacional está en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Fue hecha por Mordechai Ardon, un artista israelí. Ha trabajado 4 años en la preparación de ese trabajo. Ustedes pueden ver acá la guerra y acá la paz, los arados, ¿sí? Están acá, de ambos lados. Es muy impresionante, hay muchísimas fotografías en internet, hay fotografías mejores que estas, con explicación, lo pueden encontrar si ponen las ventanas de Ardón. Es suficiente decir la ventana de Ardón y aparece y van a recibir explicación más detallada. Y es impresionante también por su tamaño. Y ahora llego aquí está el sitio donde se habla del el manuscrito completo de Isaías, que fue encontrado en una de las cuevas del Mar Muerto. Fue una de las primeras 7 manuscritos o 7 rollos que fueron encontrados en 1947, justo antes de una fecha histórica el 29 de noviembre de 47, en las Naciones Unidas votaron los pueblos del mundo por el derecho del pueblo hebreo de tener su propia tierra, de volver a su tierra, de tener su propia
patria en la tierra de sus antepasados. En este año, justo en esos meses, se han descubierto los primeros manuscritos. El manuscrito de Yeshayahu es el más largo, de 734 metros. Ustedes se pueden visualizar, ¿sí?, cómo estaba enrollado, tantos metros, qué tamaño tenía. Es el manuscrito más conservado, el mejor conservado, casi todo completo. Tiene 54 columnas y contiene 65 capítulos del libro de Yeshayahu en hebreo. Se piensa que es de la fecha 125 antes de la era común, más antigua de todos los manuscritos que se han encontrado hasta aquella fecha y hasta la fecha de hoy. Hay también un lugar especial, perdón por lo que está escrito acá, no viene al caso. Aquí se pueden ver letras en hebreo y hay posibilidad de leerlo. Si van a Jerusalén, en el mismo lugar se presenta el manuscrito que lo han tomado fotografía muy exacta con instrumentos de la NASA, con un proyecto de Google con la NASA. Y hay un aparato especial donde la gente puede acercarse y leer el hebreo, por supuesto sin vocales, del manuscrito de Isaías. Por ejemplo, acá está la palabra Tov. Si la pueden ver, la palabra Tov, ¿sí? Hay palabras más claras y menos claras. Aquí es la única que puedo ahora ver. Me parece que esto es Le'avdeja, tu siervo, pero así es, se puede leer. Y lo último, antes que escuchamos los comentarios de ustedes, es algo interesante que encontré de una fábrica que hay en Israel, donde traen tanques, carros de guerras de hace tiempo. Y se derrite el acero en un horno con muchísimo calor, se derrite todo y empieza a cambiar forma hasta llegar a ser estos materiales que se usan para la construcción de las casas, ¿sí? Los andamios, eso es lo que se hace para la paz de los instrumentos de la guerra, las espadas y las lanzas de la vida moderna de esta época y las casas que se pueden, los materiales que se pueden usar en son de paz. Es interesante cómo entonces esa idea de paz y de convertir las armas en materiales de vida está difundida en el mundo y se expresa mucho en Israel en diferentes maneras. Vamos a seguir con esta imagen en el fondo y como siempre me interesa mucho escuchar lo que ustedes tienen que decir. Entonces, no hay más para leer en español hoy. Y hay otra cosa importante antes de la discusión. Quería decirles que la próxima semana no vamos a tener webinario. En las invitaciones que recibieron verán las tres fechas de febrero. En enero teníamos 5 webinarios. Ese es el 5. Y en febrero vamos a tener 3 nada más. Así que no piensen la próxima semana que si no reciben invitación es que ya
No, vamos a seguir. Bien, entonces, intervenciones de ustedes. Sí, Betty Elena Esther. Voy a abrir tu micrófono. Sí. Betty Elena Esther. ¿Querías decir algo? No te escuchamos bien. Tienes que acercarte más al micrófono, por favor. No, ella está hablando, creo que no con nosotros. Entonces, Daniel Andrade. Malca, perdón que te interrumpa. Antes que nada, después podrías explicarnos el significado donde se encuentra el árbol de la Sefirot en medio, con la luna y No, sí, yo sé que todo lo que hay, pero no voy a explicar ahora. Yo les envío a ustedes que vayan a buscar la información perfecto. en internet. Hay información en español. Daniel Andrade, sí, adelante Sí. Daniel. Hola, Shalom, un gusto estar Shalom. aquí otra vez con ustedes. Y bueno, algo interesante con respecto a Israel es no solamente el desarrollo con la cuestión de la guerra, las condiciones duras de vida han hecho que se hayan desarrollado muchas tecnologías que ahora sirven al mundo, como las tecnologías del agua, el reciclaje de agua, las tecnologías en la agricultura, porque tuve la experiencia ya de participar en un programa de Mashab, entonces pude ver cómo se ha desarrollado la situación de la agricultura. Y te cuento algo bonito, nosotros acá en Ecuador tenemos una de las principales maravillas naturales del mundo, que son las Islas Galápagos. Entonces, me abrió la oportunidad de ir a Israel para conocer mucha gente interesante que ha desarrollado mucha tecnología buena. Y ahora estamos haciendo unos proyectos que justamente se basan en llevar esas tecnologías hacia este lugar tan delicado de la humanidad. Entonces, parte de mi presentación que he tenido que hacer es, ¿por qué Israel? ¿Por qué no Estados Unidos o Alemania o China? Entonces, tuve que buscarle información y decirle, mire, porque Israel ha pasado situaciones duras y ha podido sacar adelante en los momentos más duros a su población y han dejado de sobrevivir y han aprendido a vivir bien. Entonces, eso necesita Galápagos por la situación del liderazgo. La otra cosa, la falta de agua, de recursos naturales, han hecho que se han aprovechado los mínimos recursos. Entonces, por esta situación, el agua en Galápagos va a ser reciclada y vamos a utilizarlo para mejorar. Y la agricultura. Hay una población allá que necesita comer, pero ¿cómo comemos sin contaminar? Entonces, ahí también entra Israel. Y vemos cómo la gente, a pesar de que conocemos que Israel es un país pequeñito, cuando tú nombras el nombre de Israel, se viene una situación de... ¿Aló? Sí, yo te escucho, pero hay gente que está hablando con micrófono abierto. Sí. Entonces, cuando tú nombras a Israel... Daniel, yo cerré todos los micrófonos. ¿Puedes abrir el tuyo otra vez? Es interesante lo que... Ajá. Sí. Ok, bueno, ahora voy centrándome un poquito en el tema. Cuando tú mencionabas acerca de que el monte de Jerusalén va a ser alto y las naciones verán a este monte con admiración y los pueblos dirán cuán sabios y cuán inteligentes son que tienen a su Señor que les ha ordenado. Esto pasa. Las puertas de la mente, se puede decir, las puertas se abren porque saben que es algo real. Entonces, es algo muy bonito que ahora me ha tocado palpar y sentir y de lo que soy feliz de ser parte de algo que fue escrito hace mucho tiempo y que veo que poco a poco, o mejor dicho, en gran manera se está realizando. Eso es todo lo que tengo que decir. Daniel. Nosotros personalmente en mi familia hemos tenido una experiencia
parecida, pero del otro lado. Ujú. Yo acompañé a mi esposo a varios lugares en el mundo. Un segundo, alguien está tratando de molestarnos, pero no lo va a lograr. Y estuvimos en América Latina, en Europa y en África. Yo de verdad le pido a la persona que está tratando de molestar que no lo haga. La pizarra en este webinario, no como en nuestras clases regulares, esa pizarra es nada más del profesor. Así que por favor, un poquito de respeto. Entonces he acompañado a mi esposo y he conocido esos lugares y hemos traído de la tecnología de Israel, de la agricultura, de la parte de la agricultura a lugares en todo el mundo. Sí. Toda רבה. René, yo vi... René, sí, por favor, René, yo voy de arriba y abajo de la lista para escuchar a todos. Veo tu mano, René, ¿puedes abrir el micrófono? Sí, buenas noches, Marca. Sí. Me gustó mucho las últimas fotos que pusiste, cómo se convertían los tanques a vigas de construcción, pero la Biblia habla de tanques a arado, ¿no? Porque aunque en aquella época no había tanques, aunque en aquella época no había aviones, el arado sigue siendo el mismo. Sigue habiendo arados, claro, más ya son motorizados y todo, pero sigue siendo un arado. Entonces está muy lejos todavía esa profecía de cumplirse, porque todavía no se convierten todas las armas en arado, y la Biblia dice que todas se iban a convertir, todas las espadas y lanzas en arado. Entonces, pues nosotros como creyentes de la palabra, nosotros siempre oramos por la paz de Jerusalén, porque está escrito, porque aunque habemos muchas religiones cristianas, son judeo-cristianas, porque están saliendo de la base de Abraham, de la base de Moisés. Entonces muchos pastores siempre dicen, porque no me cuento entre ellos, dice, para apropiarnos las promesas, dicen, quítenle a Israel y pongan su nombre para apropiarse esa promesa de Dios. Bueno, esa es una técnica para apropiarse de una promesa, pero realmente, lo que yo les he dicho, eso lo hacemos como una técnica, pero la Biblia dice Israel, oye Israel, tu Dios uno es, y habló el Eterno a Israel, y dijo, y yo te escogí Israel, o sea, realmente Israel es ese pueblo de Dios, y toda la historia y todo el futuro gira al pueblo de Dios. Entonces depende de la paz de Israel o de la guerra de Israel, como si fuera el reloj de Dios, porque todo está girando al pueblo que Dios escogió, precisamente. No el árbol, lo que se llama el árbol genuino, el árbol real, ¿no? Entonces, pues es importante que todos nosotros sigamos orando por la paz de Israel, porque es presente la culminación de las profecías. Nada más es lo que quería decir. Muchas gracias. Vamos a ver, no encuentro más. Sí, está. José Sidín, ¿tienes la mano ahí? ¿Era para leer o para comentar? Si quieres comentar, adelante. No, y Vilma Marín, si tienes un comentario, ¿quieres abrirle el micrófono? Sí, bueno, sí, primeramente, Shalom, darle las gracias por esta oportunidad que nos brinda aquí a la gente hispana, de verdad, muy hermoso. Y un saludo muy cordial a todos los presentes. Es muy bonita la exposición en cuanto al sentido espiritual que tiene todo lo que leímos de Jeremías, de los versículos, en donde de verdad hay una promesa de, primeramente, una liberación y primeramente el reunirse las naciones, que es lo que todos esperamos. Quizás parte mucho tiempo, quizás poco, pero
Lo importante de todo esto es que cada alma, cada persona ponga de su parte en nuestra transformación individual para que hagamos justicia y seamos justos individualmente para que todas esas promesas del Eterno se conviertan en una realidad, que lleguemos a esa gran montaña alta en donde esperaremos pues en el Eterno su majestuosidad, la inmensidad que representa, las maravillas que en su absoluto eterno Dios verdadero. Y todo depende, muchas de cosas, de que todas estas cosas sucedan, depende de cada uno de nosotros, de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros nos convirtamos a la Torá, regresar a las... Sí, se cortó la comunicación. Bueno, Vilma, gracias por tus palabras. Francisco Leonid. Sí, Francisco Leonid. Sí, buenas noches. Buenas noches. Pues me disculpo, primero entré un poquito tarde, no lograba que el link me funcionara. Entonces, hay algo, cuando entré estaban hablando algo acerca de la raíz de la palabra enseñar. Entonces, uno de los compañeros me alcanzó a mandar nota diciendo de la raíz Yará sale Moreh y sale Torah. Sí. Y hablaba de, me dice, la raíz Yará es como lanzar al blanco y Torah sería la instrucción para dar en el blanco. Entonces, quisiera preguntar, profesora, pues en mi contexto, Colombia, la religión siempre se utiliza y siempre se critica como muchas normas. Lo que quiero preguntar es, respecto de Torah, cuando habla de para dar al blanco, yo entendería que no se refiere tanto a normas, sino como que a través de la meditación en la Torah se establece una relación emocional, espiritual con Dios. No sé si estoy siendo claro en mi pregunta. No, yo entiendo, yo creo que sí entiendo tu pregunta. En la Torah está la ley, y la ley sí son normas, sí son la forma como hay que vivir. Lo que pasa que no todo lo que está escrito está muy claro. Y entonces llegamos a interpretaciones de la ley de la Torah. De mi punto de vista, lo más importante en la ley de la Torah es la justicia social. Y de esto también vamos a hablar en uno de los webinarios. La justicia social es algo que no se puede obligar, es cuestión de educación, es cuestión de ejemplo personal. Y entonces educación y ejemplo personal, identificación, dependen también de la parte emocional y por supuesto espiritual. Hay escritos, no solamente en la Torah. Estoy ahora enseñando en los cursos de eTeacher, los últimos 2 cursos, personas que han hecho con nosotros los 3 primeros cursos y siguen, a pesar de que no es fácil, siguen y de repente después de todo la sabiduría que han adquirido, todos los conocimientos respecto al idioma, la gente llega a leer el texto en original y descubrir en el texto original la belleza, podemos decir, la belleza, última belleza, lo mejor que hay, se descubre cuando uno lo lee en hebreo y yo veo demostraciones de sorpresa de la gente y me impresiona entonces que no es algo seco. Por supuesto que no. Hay algo que le habla a la gente y las personas, yo enseño en español y en inglés
y veo personas de todo el mundo, de Australia, del Lejano Oriente, de Europa, de las Américas, de todos los continentes, y todos llegan a cierto momento que el hebreo les da un mensaje mucho más allá de lo Más que leer profundo. simplemente, mucho más profundo cuando lo lees en hebreo. Sí. Ahí está el secreto. Entiendo, y sí, contesta mi pregunta. Y una cosa más, veo justamente que Eric está pidiendo palabras. Quiero aprovechar por si de pronto no lo ha visto, profesora. Muchas gracias, profesora Mal. No. Eric, entonces, Eric Rodríguez y Francisco, si ha cerrado su micrófono. Sí, es Eric Rodríguez y después Edilma, porque estamos cerca a terminar el periodo del webinario. Sí, Eric, por favor. Sí, buenas noches, gracias a todos. Profesor Black. ¿Me Toda. escuchan? Sí. Okay. Pues sí, quería comentar sobre este punto que precisamente como usted lo decía, la Torah contiene reglas porque Dios es quien conoce la rectitud y la justicia en su plena expresión. Y pues lo que parecieran mandamientos u órdenes, en realidad yo siempre lo he visto como promesas que han de cumplirse en los seres humanos. Cuando dice no matarás, es más que un mandamiento, es una promesa, porque por eso no dice no mates, sino no matarás. Y así sucesivamente con muchos mandamientos de la Escritura, son más que órdenes, en realidad son promesas, y eso era lo que quería puntualizar. Por eso la Torá está marcando el blanco, el ideal al que debemos llegar como seres humanos, y ese ideal es el de la justicia de Dios que se hizo manifiesta a la humanidad y es al cual debemos apuntar todos nosotros. Por eso dice en Deuteronomio, ¿qué nación hay que tenga estatutos y leyes tan justas como es esta Torah que yo pongo delante de ustedes? Entonces es un ideal y al mismo tiempo cuando uno se vuelve practicante de Torah, se da cuenta que es el mínimo apenas, es el mínimo. Hoy en día ha habido un problema, por ejemplo, con el diezmo, con cosas por el estilo. Y la Torah te dice que el diezmo es lo mínimo para tú compartir en cuanto a justicia social, porque la Torah no te pone un límite para el bien. Entonces tú puedes dar el 20, el 30, el 40, lo que quieras. Pero el 10º aparte es lo mínimo que tú deberías ser consciente para compartir con los que padecen necesidad y para los que necesitan justicia. Eso era todo. Toda Rabá. Toda... Un amigo que está con nosotros y les quiero saludar, doctor Tomás, estaba pensando en usted y cuánto tiempo que no lo hemos visto y bienvenido y espero que esté bien de salud y que nos vuelva a acompañar en esas reuniones y en otras también. Edilma. Sí, Marca, buenas noches. Buenas noches, eres todo. Sí, estoy entendiendo que es muy interesante lo que enseñaste hoy de Isaías, que en el capítulo 1 y el capítulo 2 prácticamente se logra la perspectiva general del libro, porque todo el resto casi que regresan al tema del primer capítulo y del capítulo 2. Me impacta bastante y se usa mucho la palabra en los postreros días o el día al final de los días, eso, y cómo únicamente al final de todo, como que la meta o lo más interesante es que solo el Eterno será exaltado en toda la tierra. Porque todas las naciones subirán, ¿verdad?, a la casa de Jacob, al Dios de Jacob. Entonces, eso me da mucha esperanza y mucha expectativa. Entiendo bien cómo Israel le habla a la casa de Judá y a la casa de Israel, a ambos, ¿verdad? Entonces me impacta eso, cómo todo será uno, y el uno, y viene la gran ejad en el final de los días. Eso quería comentar, Marta.
Toda raba, Dilma, por tus palabras y por tu participación. Voy con Daniel. Sí, Daniel, con gusto. Puedes abrir el micrófono, Daniel Andrade. Daniel. Sí, lo Sí. siento, había olvidado bajar la mano. Perdón. Bien, bien. No, no pasa nada. Carlos Arturo. Sí, ¿era la mano para leer o para comentar? Entonces voy a pedirle a los que tienen la mano arriba porque ya hablaron o ya leyeron, que si la pueden bajar, y entonces dejaré el tiempo, se nos acaba pronto, pero queremos escuchar lo máximo posible. Sí, hola Carlos. Hola, profe Marca. La verdad es que es interesante este tema que hoy nos ocupa, porque es que yo analizo desde el punto de vista de que nos están hablando de que ocurrirá, vendrán, o sea, nos están dando palabras que nos enseñan o que nos llevan a futuro. No están como tal para una proximidad, pero sí para un futuro, donde se dice que a través del conocimiento y la enseñanza de la palabra de Dios, a través de la ley, podemos nosotros en algún momento, como dice la palabra, como está escrito por el profeta, llegar a un momento donde todo sea paz y todos los instrumentos que vean, como aquí, como en Colombia tenemos la Feria Paz del Río, que sacamos el hierro de la tierra, lo llevamos a Feria Paz del Río y se hacen los lingotes de hierro de acero. Pero entonces allá se convierten al contrario, aquí se fabrica y allá se deshace. Pero de igual manera se llegará, dice el contexto, yo lo veo desde el punto de vista de que se llegará a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra, a que todos unidos, llámese toda, como dice la palabra, todo rincón del mundo, toda nación, a través de ese conocimiento podamos tomar esas armas, convertir la violencia en paz y todas esas armas que se han fabricado sean en pos de una nueva legislación donde todo va a ser para producir. Toda raba, Carlos. Muchas gracias. Toda raba por tus palabras. Betty Elena. Betty Elena. No. Entonces, yo creo que vamos, sí, Betty Elena, ¿quieres decir algo? Es muy difícil escucharte. Muy difícil escucharte. ¿Puedes levantar un poco la voz? ¿Sí? Bueno, lo siento, yo escucho tu voz muy baja y con mucha interferencia de sonido del micrófono. No sé si hay alguien ahí al lado tuyo que te puede asesorar para arreglar mejor el micrófono. ¿aló? Sí. ¿Sí? ¿Aló? No, yo creo que ella tampoco me escucha a mí. Aquí aparece mi correo. Si quieren escribir, están invitados a escribir a ese correo de teacher o comentar en la página del mismo webinario. Y vamos a ver, creo, otra vez para decir shalom. Recuerdo que la próxima semana no hay webinario, simplemente van a haber 3 en el mes de febrero, así que la próxima semana no, pero les invito a partir de la segunda semana y hoy podemos decir para despedirnos hoy, voy a poner otra vez
esta maravillosa canción que hemos escuchado. La voy a poner otra vez para que la escuchemos y nos despedimos. Dentro de 2 semanas nos veremos de nuevo. Aquí está, Shalom Leitraot.